José, bienvenido. Buenas noches, hola. Bueno, esta película tiene 47 años y parece que está hecha ayer. Lo siento, no es que porque yo trabaje, pero siempre que la veo me engancha. Además está fresquita todavía, ¿verdad? Te acabamos de ver con el pelo súper negro, muy delgado. 47 años. Un figurín, Sí. 47 años. No, yo tenía 31 años ahí, o sea que hace un poco. Hace 47 tenías 31. 47 años que está hecha la película. Sí. Bueno, y no sé si te has podido ver aunque sea un trocito ahora. ¿Te has Sí, visto? sí, sí. ¿Cómo te has visto después de tanto tiempo? No, bueno, bien, es creíble. A mí lo que me gusta de esta película, en diferencia cuando traes de películas de zombies, es que aquí hay una explicación lógica de por qué los zombies aparecen. Y hay una cosa muy interesante que yo quiero destacar, que es la banda sonora de la película. La hizo un músico italiano, Giuliano, ¿cómo se llama? Surgeri, me parece que es Giuliano Surgeri, y es una banda sonora donde colaboró nuestro amigo Jordi Grau, el director, donde los sonidos no son respiraciones, son aspiraciones. Entonces es una cosa que se trabajó. Nuestros amigos aquí pues hacen sus gestos y sus ruidos. Entonces, nosotros hacíamos muy pocos ruidos, pero lo que se intentaba era recrear las respiraciones. No sé si estás oyendo otra respiración de un Grau. Y aprovecho para presentarlo. Señores, un aplauso aquí a Carlos Grau, hijo de Jordi Grau. Bienvenido, Carlos. Bueno, yo miro aquí, creo que si te miro para allá me ves de frente. Bueno, hemos hecho introducción a través de José. Carlos, gracias por estar esta noche con nosotros. No sé si nos oye. Sí, necesitamos un poco más de volumen de Carlos, Gus. Bueno, tenemos la peli fresquita, Carlos. Acabamos de terminar de verla y José nos ha hecho la primera introducción. Bueno, te paso a ti también la palabra. Bueno, antes, cuando presentamos la película, decíamos que para nosotros es un gran honor poder proyectarla dentro de nuestro festival, hacer este sentido homenaje a una de las películas que nos marcó. Yo tengo 47 años, yo nací el día de... Bueno, el día no, pero el año de la peli, ¿no? Y bueno, en el 81 estábamos hablando también, cuando presentamos la película, que pudimos ver en ese pase que hizo Televisión Española, que nos marcó a muchos y nos dejó pesadillas durante meses. Pudimos ver la película y por eso estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Carlos. No sé si quieres decirnos algo para arrancar. Bueno, en principio, en primer lugar, pues agradeceros a vosotros del Festival de Isla Calavera el homenaje que hacéis a mi padre y a su película y a todos los frikis del terror, ¿no? Que realmente nos sentimos fríos, ¿no? por lo que nos gustan los muertos y muy cálidos por las vísceras, que también son calentitas cuando nos las vamos comiendo, ¿no? Entonces, eso es una delicia, estar en un ambiente así. Carlos, hoy también está con nosotros Víctor Matellano, como te dije, bueno, gran experto del fantaterror en español y amigo del festival, que además premiado, no voy a adelantar mucho más, pero que este sábado pues tendremos también contigo, hablaremos de tu peli. Pero Víctor, así a modo de introducción, ¿qué significó esta película dentro del fantaterror y qué significó esta obra de Jordi en los 70, ¿no? En el 74? Bueno, creo que es un hito y que hay un antes y un después en el mundo de los muertos vivientes que con esta película. Con un concepto que tenía Jordi, que le venía de sus mayores, una idea que siempre le rondaba, ¿no? Un miedo infantil que suponía aquella idea de vendrán los muertos y te cogerán por los pies. Si no te portas bien, vendrán y saldrán de debajo de la cama. Eso es un poco la base de todo esto, aunque el guión es de Sandro Contensa, ¿no? Os cuento muy breve cómo surge toda la película. La película es que en el pase del espontáneo en Carlo Vivari, otra película de Jordi Grau, él ya le hablan de otra historia que es La condesa sangrienta, de Ebser Báthory.
y él plantea una historia de vampiros que después resultó ser Ceremonia Sangrienta. Cuando los productores españoles plantean la coproducción con Edmondo Amati, que era un productor italiano que ya había hecho otras coproducciones con España y que después va a ser el famoso productor de películas de Lucio Fulci o del el Tiburón 3 de Enzo Castellari, pues cuando está en Roma le dice este productor, oye, yo quiero, vale, vamos a hacer una de vampiros, pero ¿a ti te gusta La Noche de los Muertos Vivientes? Pues yo quiero que esto sea La Noche de los Muertos Vivientes, pero en color. Entonces, bueno, este señor que sabía muchísimo de cine, que había sido exportador de carne en la Segunda Guerra Mundial y de ahí pasó a la distribución y de ahí a la producción, tiene unas ideas muy claras. Y él, cuando ve que Jordi no va por esta línea, se retira de la producción y no obstante se hace Ceremonia Sangrienta. Más adelante vuelve a venir Edmondo Amati, en este caso no en Roma, sino a Madrid, y cita a Jordi y le vuelve a decir, ¿le sigue usted gustando La Noche de los Muertos Vivientes? Y dice, sí. Y dice, pues le traigo este guión de Sandro, que es La Noche de los Muertos Vivientes, pero en color. Y Jordi decía, este señor que tiene... Pero ahí, como dice Pepe, él descubre en esa noche que lee el guión que hay otra cosa, que hay otro tipo de amenaza, y es el momento que ponen en marcha la película. Y esa otra cosa que ya está en el guión y que está en los conceptos, que luego lo desgranamos despacio, de unos muertos vivientes que en este caso salen de un libro forense, es decir, que cada personaje ya tenía una personalidad muy clara, no se habían visto antes muertos vivientes con costuras, ni se habían visto como aquí aparecen. Pasó un tratamiento del color muy interesante, luego hablamos de dónde están los rojos, más como decía Pepe, ese tratamiento del sonido, hacen de esta película, y muy avanzada, supongo que os ha sorprendido a todos la cuestión de las mascarillas al principio de la película, ese tratamiento de la suciedad, que al principio iba a ser en Glasgow, pero el productor insistía en que tenía que ser Manchester y por eso él busca los huecos que hay. A mí me parece que ya en su momento fue muy adelantada y por eso es como es. Bueno, Carlos, Víctor nos ha hecho una buena introducción. Yo creo que nos pone en el punto de arranque. Voy a mirar hacia ti para que me veas la cara. Nos pone en el punto de arranque de lo que fue la preproducción. ¿Qué recuerdas o qué te contó tu padre al respecto de lo que Víctor ahora nos acaba de decir? Bueno, siempre muchas cosas. Lo único que esto que ha contado ahora mismo Víctor es parte de lo que él me contó a mí en la última entrevista que le hicieron, ¿no? Vino un señor, un chico joven maravilloso, se llama Callum, de escocés, para hacer los extras de otra edición en Blu-ray para Estados Unidos, que la hicieron solo en inglés, sin subtítulos ni nada en castellano. Y entonces, pues hicieron una entrevista que, como mi padre no entendía suficientemente inglés, pues yo le iba, digamos, traduciendo y interpretando lo que ellos me decían, y entonces me lo contaba a mí. Entonces, en realidad, esa conversación de 1 hora es una conversación conmigo, ¿no? Con lo cual, es una entrevista que yo quiero muchísimo y todo lo que cuenta ahí es como si me lo contara a mí y luego lo compartimos con el mundo. Bueno, creo que la tienes por ahí, ¿no? Bueno, tienes un trocito de ella. Hemos puesto, sí, os he pasado un trocito. Si queréis lo podemos ver. ¿Lo vemos? Sí. Venga, vamos a ver unos minutitos de lo que fue la última entrevista de Jordi Grau al respecto de su película No Profana. Fue la última entrevista sí. que le hicieron nunca. Venga, vamos. Entonces esta película yo la fui haciendo, corregí algunas pequeñas cosas del guión, pero muy a mi manera, o sea, sin sustos. Es decir, en las películas de terror hay mucho susto, muy ¡guau! Entonces a mí esto no me gustaba, ¿no? Entonces yo hice una cosa más humana, más, por ejemplo, yo
a todos los actores que hacían zombies, les contaba su vida anterior a ser zombie, para que ellos tuvieran una motivación humana que les ha llevado a ser zombies. Esto para que interpretaran bien. Todo esto, bueno, dio origen a la película. La película pues ha tenido bastante buena acogida. Y luego, a lo largo del tiempo, con muchas entrevistas sobre la película y muchos matices, pues me he encontrado que la película tiene muchas cosas que yo mismo no sospechaba cuando la hice. La última visión que he sacado yo viendo la película muchas veces es que la película es la génesis de una historia de amor imposible. Es decir, en la película, ¿has visto la película? Sí, ¿no? Pues los dos protagonistas buscan a su hermana que se ha convertido en zombie y los dos luchan por encontrar a la hermana porque ella le pide ayuda. Luego pues de pronto ella también es raptada, la hermana está en un hospital y entonces van siendo zombies. Ella, sobre todo. O sea, la hermana se convierte en zombie, la hermana convierte en zombie a su hermana y el protagonista acude con una antorcha para matarlos, para hacerlos desaparecer, ¿no? Entonces, cuando él se encuentra a la chica a la que está buscando ya para salvarla de aquel hospital maldito, pues se encuentra que se ha convertido en zombie. Y entonces, pero ya está con la antorcha dándole fuego a la chica. Y la chica, que esto al rodar la escena me lo pidió el cuerpo, o sea, sin saber por qué, que la mirada de la chica a uno que la está haciendo desaparecer es una mirada de amor. Mientras él la está quemando, ella está con las manos así como diciendo, quédate. Entonces, esto es la parte, es el principio de un amor que acaba al principio de existir. Porque si continuase la película con los dos zombies, ¿sería una historia de amor o no? Esto ya es otro problema. Un aplauso a... ¡Wow! Carlos, increíble, ¿eh? No sé, parece que dejó esto para nosotros hoy, ¿eh? ¿No te parece? Sí, sí, no, es que tiene, bueno, efectivamente era para algo parecido. También allí contaba, entre otras cosas, hablando, lo que decía Víctor respecto al color, que él se había fijado mucho o sea, le había impresionado el color de la sangre en La Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? Pero claro, como la película era en color y las películas, o sea, la sangre en ese momento, que en las películas en color a él le parecía que eran como ketchup, ¿no? Como salsa de tomate. Y entonces estuvieron buscando con el maquillador un tinte especial para que, sin dejar de ser sangre, fuera oscura, lo más oscura posible, ¿no? Entonces fuera así más impresionante, ¿no? Y bueno, y también... Sí. No, digo que también hay otra cosa que mi padre hacía con todas las películas, era hacía un libro donde ponía el guión original y, digamos, en la parte anterior al guión estaban, digamos, los recortes de prensa
y en la parte posterior al guión estaban las fotos de rodaje o bien de la película, ¿no? Además, Carlos, Eso creo que lo tienes por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y lo tengo. ¿la habéis enseñado alguna vez? No, así jamás. Lo he enseñado a alguna persona. Eso se merece un aplauso, por favor. Entonces, vamos a ver por primera vez el libro de recuerdo de tu padre. No, deja, Sí, José. Carlos, yo no lo sé porque tú eras muy pequeño cuando se rodó la película, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo tendría como 11 años, 10 11 años. años. Claro. Entonces, es muy difícil que recuerdes el trabajo que hizo tu madre, Jimmy. Gemma Arquet, que era la mujer de Jordi Grau, también era actriz y era una excelente escritora y también poeta. Pero toda la preparación de la película la hicimos con tu madre. Estuvimos analizando los movimientos. Tuvimos sesiones de trabajo anteriores al rodaje de la película y lo que llevaba la cuestión actoral era tu madre. Aunque tu padre, yo también sé que había escrito un libro sobre actores. Bueno, mi padre también fue actor. Claro, también estudió en el Instituto del Teatro de Barcelona, también. Sí, digo también porque yo también estudié unos años después que él, ¿no? Pero que toda la preparación de actores de la película de los zombies se hizo con tu padre, pero especialmente con tu madre, con Jimmy. Bueno, no lo sé si lo sabías. ¿Eh? No. ¿No lo sabías? Ah, pues mira, me alegro de recordarlo porque fue muy apasionante, unas sesiones de trabajo para ver cómo debían moverse, cómo debían aspirar, que no respirar, cómo debían tener ciertas sensaciones como el atractivo del fuego, porque no es que el fuego quemase, es que el fuego era luz. Entonces, eran conceptos distintos que yo creo que rompían todo el esquema de lo que habíamos visto en la película anterior de La Noche de los Muertos Vivientes, que no existía, primero porque la película era en blanco y negro, claro, pero luego la suma de que los actores, una vez convertidos en zombie, iban con lentillas rojas, unas lentillas que eran durísimas. Yo no sé cómo pudimos soportar aquello, pero bueno, todos los actores llevábamos las lentillas rojas esas porque daba la sensación para el espectador y es un elemento importante. Pero todo el trabajo que se hizo previo, pues lo hicimos con tu querida madre, Jimmy. Jordi ha dicho en esta grabación que os decía el pasado que teníais de cara a luego ser un zombie diferente. Claro, ¿no? no. ¿Qué te dijo a ti? Sí. ¿Recuerdas qué te dijo? No, bueno, no, lo mío está explícito. Lo mío es un señor que está fotografiando la naturaleza. Es un fotógrafo que tiene un problema presente al lado, convive con él, que es una mujer drogadicta. Y eso está insinuado en la película. No es una película sobre drogadicción, es una película sobre muertos, pero también hay un problema de polución, hay un problema de que la gente está absolutamente muerta en la ciudad. Pasa una señora desnuda y nadie le hace caso. Nadie. Hay uno que se toma unas pastillas porque no es por la señora, sino porque tiene que superar la situación para tirar adelante, ¿no? La película está llena de pequeñas imágenes que cuando se recuerda dices, claro, está clarísimo. A mí, yo no tenía, tal vez se refiere más a los actores que no tenían antecedentes en la película. Sí. Pero lo claro, casi estaba hecho, sí. Un fotógrafo que va fotografiando la naturaleza y tiene un problema con la mujer drogadicta en casa, pues ya veis por dónde va la historia. Sí, no hubo esa explicación, no la necesité. Tú el que menos, quizás, ¿no? No, porque era un personaje de la película. Bueno, Víctor, vamos a ver algo que a ti se te va a caer la baba, conociéndote. Carlos, nos enseñas eso que nadie ha visto, no sé, la verdad que es un tesoro poder ver esto que nos vas a enseñar. Venga, vamos a ver cómo hace. Este es uno de los, y aquí está el lomo, que pone, como era italiano, ¿no? Pone, non si deve profanare il sonno dei morti. Aquí, espera, a ver, si tienes... Aquí. Bueno, sí, lo vemos. Tú sabes que la película se rodó con otro título.
ejemplo, en el guión, ¿vale? Vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Era Weekend, Aquí, Perry ay, Morty, ¿no? ay, ay. Aquí tenemos, pues eso, todos los recortes, ¿no? Donde vienen los premios, las críticas, ¿no? A través de varios tiempos. Y luego está el guión original. A ver. Aquí este es el guión original. Claro, como es una coproducción italiana, con Italia, pero Italia lleva la parte principal, el guión está en italiano. Entonces ahí veis las notas, ¿no? Donde está tachado por mi padre el título con el que se presentó, que era Weekend per di Morti. Y luego puesto el nombre final que se iba a poner... La claqueta era Weekend for the Dead. El guión era siempre Weekend. La claqueta era Weekend for the Death. Por Immorti. Sí, sí, claro. Pero se lo daba Y con luego, la claqueta en inglés. Si queréis, si os parece, me gustaría leer un poquito el inicio. Sí, por favor. Y entonces, lo que está en italiano es el guión. Y luego, lo que digo en castellano son apuntes suyos, escritos a mano. ¿Vale? Muy cortito, ¿vale? Scena 1, Galleria d'arte, interno giorno. La macchina inquadra a tutto schermo un'opera di un pittore contemporaneo che esprime tutta la inquietante e disarmante angoscia dei tempi che viviamo. Vediamo poi, luego pone, sonidos reales misteriosos, objeto misterioso, mano que lo coge. La seguimos y vemos a George, tienda, bolsa, etc. Un aplauso. Tío. Yo me tengo que pellizcar para esto, te lo digo de verdad. Nunca pensé que llegáramos a entrar tanto en la historia de la película. Carlos, qué pena no haberte traído con ese libro, ¿eh? Pues sí, desde luego. Y podéis ver aquí las notas, cómo lo tiene todo el guión. Lo tiene con los planos colocados, la planificación y luego notas. Y también tiene pues plantas. Vamos, está pues trabajado, ¿no? Wow, tienes un recuerdo ahí, un recuerdo maravilloso. Víctor, ¿qué te parece ver Maravilloso, maravilloso. ¿Y sabéis por esta prueba física de... Una de las cosas que decía Jordi, ¿dónde podía estar el cambio de título, ¿no? Que era pues eso, fin de semana de los muertos, por el cambio de no profanar. El cementerio en el que se rueda la película es donde se encuentra la tumba de Little John, el acompañante de Robin Hood. La aldeíta, porque vivían entonces muy poca gente ahí, es un lugar de paso solo para visitar, no acogió mucho porque era como profanar. Y la prensa empezó a decir que era profanar. Entonces Jordi piensa que fue cosa del productor italiano que se queda con la palabra profanar y por eso cambia el título. Es que le lanzo a los tres esto, quiero que empieces tú, José. Qué elocuente es el título a la hora de diferenciar esta película de otras de zombies, ¿no? Profanar, interrumpir, romper el sueño de los muertos. Es decir, los muertos sueñan, están en un letargo, ¿no? Me parece místico y me parece alucinante. El propio título ya diferencia esta obra de cualquier otra de zombies referencial, ¿no? Sí, sí. José, ¿qué piensas? Es una crítica contra la especulación de la técnica en contra de la humanidad, ¿no? Esa maldita máquina, claro, lo que tiene que hacer es matar hormigas, pero lo que hace es que reviva a los seres elementales, como pueden ser los niños de pecho o un muerto reciente, ¿no? Es terrible la historia, sí, sí. Carlos, ¿qué opinas de ese cambio de título? Bueno, a mí me fascina el título. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Sí, a mí también me gusta mucho ese título, mucho más que el otro, desde luego. Pero luego tuvo muchos títulos en distintos países, se fue estrenando con diferentes títulos. Incluso en la versión inglesa es distinto. En Inglaterra, que es de Living Corpse at the Manchester Morgue, con
En Estados Unidos era Let the Cops Lie, algo así, ¿no? Es decir, que son, incluso en Estados Unidos y en Inglaterra, en versión inglesa, son distintos los títulos, ¿no? Y luego en distintos países tuvo diferentes títulos también. Yo vi Zombie 3 una vez. No sé si... Un póster con un título, Zombie 3. Igual. Madre mía. Víctor, ¿qué opinas Él de sí eso? lo que sí que controló es el título español. Eso es una cosa que con la distribuidora pudo hablar y le parecía importante mantenerlo ya con el sentido último, ¿no? Lo que hablábamos sobre todo, lo que a mí me fascina es todo ese concepto, y yo de Jordi siempre lo diré, para Zarpazos le grabamos una hora completa, que yo mantengo esa hora. Espero pasártela alguna vez, Carlos, y la veas completa, porque además... Me encantaría. Sí, estaba en un momento además muy estupendo, porque lo grabamos en 2012 y él estaba en un momento muy, muy potente, ¿no? Y sobre todo lo que yo aprendí con él, y lo he aplicado después modestamente y como casi de rodillas, es mucho de los conceptos que él me hablaba sobre todo de la cuestión del color, que ya él había sido consultor de color nada más y nada menos que en los peplum de Procusa, y las primeras que se hace con las ayudantías que tiene con Sergio Leone, porque ahí y además tiene una intervención Sergio Leone en esta película que ahora os comentaré. Lo importante de la cuestión del color, es decir, el rojo va a ser la amenaza. Si el rojo va a ser la amenaza, tenemos, y esto es una cosa que se ha aplicado, no lo aplicaba la Hammer porque sí que utilizaba mucho el rojo, pero yo después sí que lo he hecho. La forma en la que cada vez que la amenaza salga contundente es que no exista más rojos durante la película. Y si os habéis fijado, aquí el rojo es la sangre, los ojos de los muertos y la máquina. Y en el final, la alfombra roja que nos lleva otra vez hasta la máquina. Cuando cae el policía, caen los dos, cae en una alfombra roja. Eliminó todos los rojos. Si toda la gama que le pidió a decoración iba en la gama de grises y de verdes, pero además con un punto realista, con ese punto de realista, el mismo realismo que le había dado a los muertos, es decir, todos sacados de un libro, como el caso del personaje que hace Fernando Gilbert, que es el ahorcado, que la foto que aparece una vez en el periódico no es Fernando Gilbert, es de verdad el ahorcado de donde sacan el libro. Siempre está mojado porque estaba ahogado. Entonces, toda esa cuestión del realismo y de las texturas, sin embargo, tiene que tener relación con esta máquina, que la máquina al principio era muy futurista en el guión, y a él le parece esta cuestión, la cuestión agrícola y demás. Y luego la relación que él había tenido, porque había sido ayudante y era amigo de Sergio Leone. Sergio Leone colabora en esta película en algo muy importante. En el montaje en Italia no les convence el disparo final. Los últimos disparos del policía no le convencen. Y le dice el sonidista: quien tiene los mejores disparos aquí en Roma es Sergio Leone. Entonces visita a Sergio como amigos y Sergio, no sé si lo sabéis, que lo que hacía siempre en sus películas, en sus western, es que no utilizaba, siempre es un grado superior. Es decir, los disparos de Clint Eastwood de pistola realmente son pequeños cañoncitos y los disparos de rifle son cañones. Siempre utilizaba este sistema. Y cuando llegó, y aparte de abrazarse y hablar un poco y recordar los tiempos en Madrid, le tenía preparado una bobinita, y yo me imagino que es uno de los descartes de disparos del bueno, el feo y el malo. Pues me acaba de dejar flipando. Yo no desconocía totalmente. Carlos, no sé si conocías esto que Víctor nos acaba de decir. Yo estoy flipando. Que va, que va, que va. ¿Qué va? No. Por eso está Víctor aquí con nosotros. Sí, pero vamos, está registrado, o sea que lo No, pasaré. hay una cosa que quiero recordar, que yo esta película la vi por primera vez en Italia. La película es una película en coproducción. Un señor que se llamaba Manuel Pérez, era el español de Star Films, que hacía la parte española, pero la película estaba diseñada para estrenarse en Italia. En Italia tienen una mala costumbre. La película no la pasan entera. La cortan por la mitad.
Entonces aprovechan para poner el anuncio de visite el Ambigu, vaya al bar, tómese una copa. Entonces, si recordáis la película, en Italia hacían la media parte justo después de la cripta, cuando intenta uno de los zombies cogerle los pies a Ray Lovelock. Entonces, ahí cortaban la película y la sala daba un grito. ¡Ah! Vaya al bar. Y yo pensé, digo, pero ¿esto por qué lo hacen? Yo nunca, lo siento mucho, a mí me gusta ver las películas completas, yo no las veo nunca partidas, sino las vuelvo a empezar a ver. Pero bueno, esto era porque el productor italiano quería un final, y como tu padre, Carlos, tu padre Jordi, trabajaba siempre con un esquema milimétrico de cómo iba a ser la película. Lo sabía todo. Yo no me lo creo cuando él dice que ha descubierto cosas nuevas. Me parece que, bueno, esto es una fantasía de Jordi, porque yo he visto su esquema de trabajo, la planificación, y era perfecta. Sabía dónde estaba el efecto, dónde llegaba la media parte, dónde llegaba el final, y todos los colores, todo esto estaba estudiado, no es casualidad. O sea que la forma de trabajar de Jordi era muy, muy rígida. Te quería preguntar, José, ¿cómo te llega a ti el guión? ¿Cómo te dicen, oye, te quiero para esta película? Bueno, yo había trabajado con Jordi en otra primera película para mí, que era Pena de Muerte. Y en Pena de Muerte hacía un guardia civil con barba, porque entonces llevaba barba, y me dijo Jordi, no te la quites, no te la quites. Llevaba una barba y llevaba un guardia civil muy aseado, pero con barba. Entonces ahí fue mi primer contacto con Jordi Grau. Y después ya vino vino No profanar, después vino el secreto inconfesable de un chico bien, que es una película feliniana 100% y no ha desaparecido. Después vino La siesta, otra película que a mí me preocupa y me inquieta, y es una película de canibalismo urbano. O sea, la gente se come a un semejante. Pues la película no la ha visto nadie, ha desaparecido. Pues bueno, algún día se revisarán. Sí, Carlos, hablando de al hilo de lo que dice José, ¿qué pasa con esa obra de tu padre que no se reedita? Nos cuesta mucho encontrarla a los que compramos películas en formato físico, incluso en plataformas o en televisión. Cuesta encontrar. Ahora 70 Now acaba de sacar No profanar y Ceremonia sangrienta, pero el resto de su filmografía nos cuesta, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, cuesta. Con mi padre es un poco maldito. Es decir, cuando hacen antologías de las mejores películas españolas en televisión y esto, rara vez ponen una de mi padre. Alguna vez sí han puesto Una historia de amor o Noche de verano, pues espontáneo, ¿no? Pero poco más. Y bueno, es como él, yo creo que él no se casaba con nadie, él digamos era suyo y no se arrimaba ni a unos ni a otros, no era de ningún partido. De ser algo decía que era más anarquista que otra cosa, pero en realidad él era de su propio partido, ¿no? De su propia idea. Y entonces, pues no sé, digo yo que eso a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? El que desconcertaba, ¿no? Yo me acuerdo en el estreno de Coto de Caza, que estaba Típico y Cristina Almeida y salieron ahí echando pestes de la película. Una película porque la entendieron mal, ¿no? Como creo yo. Y una película que tampoco tuvo mucha repercusión. En cambio, en videoclubs era la que más se estuvo alquilando durante varios años. Pero claro, en videoclubs no había mucho control, ¿no? Pero esa es la leyenda, ¿no? Que dice, lo que a mí me llegaba entonces. Tenemos que aprovechar a 70 Now, a ver si son capaces de seguir ahí con la filmografía de tu padre, ¿no? Sí, bueno, estaría muy bien. Yo creo que sí, que estas son gente muy malintencionada, y entonces es posible que quieran hacer algo así. Ojalá, porque estas dos películas que han sacado, el máster está genial, ¿eh? Y se ven fantásticos, encima con 2 horas de material extra, con el póster, con un libreto, vamos, se lo han currado. Sí, son maravillosos los de ese. Han cogido la versión inglesa, porque tú sabes, Carlos, las películas, yo no sé, ahí es un mundo que yo me pierdo, pero cuando pasan de país a otro país, cambian los títulos
los títulos de crédito son distintos en todos los países. Entonces, todo va cambiado según les interesa, porque les suena más un nombre que otro, yo qué sé, no lo sé. Pero bueno, que es un desbarajuste, pero esta es la versión, la inglesa, aunque tiene la banda sonora del doblaje español, pero te lo digo por los títulos, porque la española no era así. La española iban los títulos de otra manera. O sea, iban los 3 protagonistas y luego íbamos los otros actores por, no sé, eso ya, cada productora lo pone como quiere, porque tampoco no respetan los derechos o las cosas, o los acuerdos, lo que sea. Porque eso es algo que digo, ¿por qué en cada país aquí aparecemos como supporting, acting, al final? Entonces, bueno, pues muy bien, me da lo mismo. Yo la película no la voy a volver a cobrar, ya la cobré en el año 1974. Carlos, nosotros tenemos una manía en las actividades que hacemos en el festival y en otras que hacemos durante el año, que es que hacemos participar al público. Y hoy me gustaría empezar por una cosa, Carlos. ¿Cuántos de los que estamos en sala han visto por primera vez la película? Levanten la mano. ¿Yus? Pues más de los que pensaba. Un cuarto de sala, más o menos. Carlos, ¿qué te parece? Un cuarto de sala. Pues me gustaría que alguien que quiera el micro y, no sé, de su primera impresión después de verla por primera vez. Venga, ¿quién se atreve? Venga, alguno de los novatos que acaba de estrenarse con la peli. Venga, ¿quién? Está un poco tímido hoy. Ahí, venga. No sé si la compañera puede pasar. No te me enrolles, Brian, que te conozco. Por eso. Hola, ¿qué tal? Pues la película creo que es un tema bastante actual, que está bastante bien a pesar de los 47 años que tiene y que se puede llevar a día de hoy, y como dijo José Elifante, parece que fue hecha ayer. Y aunque yo la había visto a retazos, hoy la he visto en pantalla grande como si fuera hoy, el primer día. No la había visto entera. Tengo otra pregunta para el público. De los que sí la vimos en su momento, ¿quién la vio en el pase del 81 en Televisión Española? Bueno, por allí también veo que peinamos cana algunos. Por ahí, 6, 7 personas. Bueno, es que la película se estrenó en un pésimo momento para este país. Había muerto, bueno, estaba a punto de morirse. Yo no lo puedo contar en directo porque yo estaba trabajando en Buenos Aires en ese momento, pero la película se estrenó en noviembre y ya el dictador ya estaba enfermo, lo estaban manteniendo en vida. Yo lo sé porque leía la prensa en Argentina y yo me enteraba de que el equipo médico se niega a no sé qué. Yo, muy bien, algo pasará. Pero era un momento malísimo para estrenar nada. Entonces, claro, la película pasó desapercibida en el noviembre del año 1975. Entonces, claro, cuando Chicho la programa en mis terrores favoritos, la película se disparó. Entonces, claro, a mí hay gente que me odia por ese pase de la película. Dicen, no he sufrido más en mi vida viendo que a usted acá comiéndose un hígado. Digo, para mí, mucho gusto. Pero bueno, es verdad, la película produjo un impacto. Entonces hay que recordar que solo había Televisión Española 1 y Televisión Española 2. Entonces, si no veías Televisión Española, no veías televisión. Entonces la programó y Chicho tenía mucho tirón y Chicho sabía mucho. Lo de Chicho con aquel pase, me acuerdo que, Carlos, recuérdalo tú también, que seguro que vas a recordarlo mejor que yo, que nos fue preparando para esta película durante semanas, la hablábamos en los coles, era como el momento había llegado y verla y después yo tuve semanas de pesadillas. No sé cómo viviste tú aquel pase tan mítico en Televisión Española de la película de tu padre. Hombre, fue muy emocionante y a la vez era, claro, estábamos esperando que pusieran la película que mi padre le había gustado tanto y tenía tantas esperanzas en ella, ¿no? Cuando la hizo totalmente entregado, yéndose, bueno, a Italia, a Manchester, ¿no? Trayéndonos de vuelta los After Eight, ¿no? Que antes aquí nos estilaban. y cuando vi la presentación con Chicho Ibáñez, pues claro, mi padre era un súper cachondo, siempre estaba haciendo bromas, ¿no? Era muy serio, muy profundo,
un gran artista porque tocaba muchísimos palos y todo lo hacía bien, es decir, pintaba, escribía, poesía también, y, bueno, cine, o sea que vamos. Y entonces hicieron esa broma de la especie de pila bautismal donde se lavaban las manos en sangre, ¿no? Chicho y él, antes de empezar la película, mientras bebiera, eso era maravilloso, vamos a eso es genial. Increíble, sí. Bueno, Víctor, tú sí lo viste en ese pase, en Televisión Española. Yo me pasa una cosa, que no sé si recordáis cómo funcionaba esto, que es que era muy pequeño. Entonces, había todas las que pasaron, salvo una que nos hizo algo muy especial, Chicho, que es que nos anunció la más terrorífica de todas. Y entonces, hoy viene la más terrorífica, y en el Día de los Santos Inocentes, la más terrorífica finalmente fue Abbott y Costello contra los fantasmas. Pero todas las demás, ya sabéis cómo era el sistema: mayores de 18 años, 2 rombos; mayores de 14 años, 1 rombo. Lo que ocurre normalmente en estas películas es que hay un prólogo. Suele haber en las de terror un prólogo, y los rombos los ponían en el título de crédito. Los títulos de crédito era cuando tenías que entretener a tus padres para que no miraran la pantalla. En ese momento. Son 10 segundos. Si te lo currabas bien, pasaba. Y el resto del tiempo te decían, pero esta película de verdad que es para... Sí, mamá. No coló, y fue de las que yo vi por la rendija. Y sí que recuerdo perfectamente el momento de Isabel Mestre, de la telefonista, eso es algo que yo he tenido, porque yo tenía 11 años, es algo que he tenido en el cerebro durante todo el tiempo. Pero este fenómeno es curioso que ha pasado. Ese es el éxito del Mago de Oz. El Mago de Oz no tiene éxito ni en el 39, ni en el 42 cuando se vuelve a reponer, sino realmente cuando le hacen el pase en televisión. Y es cuando sube, y por eso a partir de ese momento el Mago de Oz había 3 cosas importantes en los niños americanos, que era Santa Claus, su cumpleaños y el día que pasaban, que solía ser en el Día de Acción de Gracias, el día que pasaban el Mago de Oz. Esto es lo que esta película después se catapulta. Y lo que ha ocurrido es que además se ha ido generando este punto mítico que hay alrededor de ella, y yo creo que además el que resista también al tiempo, porque a pesar de que, bueno, he escuchado aquí que había cierta simpatía por ciertos momentos, es una de esas que no... Hay otras del Spanish Horror que sí que provoca un poquito más de risa, pero esto aguanta muchísimo más, es lo que le hace que... Y algunas cosas hechas de forma muy primaria, pero con mucha contundencia, ¿no? Porque el hecho de que decía Jordi, Gilbeck entra con la cabeza, ¿no? Entra el muerto viviente con la cabeza, pero no me gusta que entre así. Tiene que entrar completamente rígido. Y eso se improvisa en rodaje con una tabla y 5 tíos tirando con cuerda, que es a ese nivel. Pero esos pequeños detalles, lo que decía Pepe, todo tan perfectamente medido, es lo que hace que te vaya generando un... Por cierto, que a mí me gustaría, Pepe, que comentaras porque yo me acordé mucho de vosotros cuando fui a Cinecittà y entré al Teatro 5. Al Teatro 5, que es el que antes has citado a lo feliniano, y yo sé que allí te encontraste algo cuando fuisteis a rodar. Esto fue en rodaje, estábamos en Cinecittà y Jordi me dijo, viene Pepe, porque Jordi y yo hablamos en catalán no por exclusión de idiomáticos, sino porque éramos catalanes los dos, y cuando estábamos solos hablábamos en catalán. Y me decía, ven Pepe, ven, vas a ver algo estupendo, te va a sorprender. Y salimos del estudio, fuimos a otro estudio y me abrió la puerta. Entonces ahí estaba el transatlántico Rex de Amarcor en un mar de plástico negro. Estaba allí, no lo habían destruido todavía, o lo deben conservar, no lo sé, pero Jordi había trabajado con Fellini, yo lo sabía y tal. Entonces fue un momento mágico, de emoción, ver aquel mar de plástico negro y el transatlántico encima. Wow. No, wow. Carlos, ¿conocías esta anécdota? No, él no la conocía porque no estaba. Estábamos Jordi y yo. No sé si Jordi se lo habrá contado. No sé, a lo mejor sí. Que habías visto el barco de Fellini, sí, pero no que había estado con Pepe viéndolo y tal. No, yo quería recordar antes, porque la habéis citado, lo de Isabel
Isabel Mestre es la primera película que trabajó y hacía La telefonista. Ese plano solo se pudo rodar 2 veces. Bueno, en el cine español es muy normal, a veces vamos a toma única. No hay más dinero, entonces se rodaba no con película analógica, sino, bueno, al revés. Era todo, había que rodar con negativo. Celuloide, sí. ¿Eh? Era celuloide. Con celuloide. Entonces, era caro. Entonces, a toma única. Pero aparte de eso es que el artefacto que llevaba Isabel encima era un cuerpo falso que lo había hecho Gianetto de Rossi, un excelentísimo maquillador. Y luego, si puedo, contaré una historia, una anécdota también sobre mí. Isabel tenía que hacer esa escena y tenían que ponerle un cuerpo desde el cuello hasta la cintura. Entonces, eso era una cosa de látex que se aplicaba y entonces por debajo del látex había que poner la bolsa con el hígado, el riñón, la tripa, lo que sea, para que lo sacásemos nosotros. Eso costaba 4 horas de trabajo. 4 horas. Se rodó una primera toma, seguimos trabajando en otros temas, mientras a Isabel la preparaban para hacer una segunda toma. Yo la he visto ahora otra vez y, ojo, qué bien, está estupenda. Pero se hicieron solo 2 tomas. Increíble. Esto en un cine americano hacen 40, Se aburren 50, hasta que cogen la que 60, hasta que ya no pueden más. Sí. Pero claro, es que era mucho dinero y era mucho tiempo y no se podía. Bueno, no sé si, José, no te terminé de decir que Carlos y yo estuvimos tras la pista de Cristina Galvó. Galvó, ¿verdad? Pues siempre, no sé si es Galvó, Galvó, Galvó. vale. Estuvimos tras la pista de Cristina Galvó. ¿Sabes hasta dónde llegamos? Porque queríamos traerla. Está en Los Ángeles y da clases de flamenco. Es la última noticia que tenemos de ella. Así que no la hemos conseguido. Bueno, una pena, porque lo hubiéramos tenido por aquí y estaría era con nosotros. Guapísima y una buena actriz. Lo que pasa Sí, es que sí. esta película empezó muy mal, la película para ella, porque acababa de perder a su marido hacía unos días. Sí, fue terrible, porque claro, una película de muertos, pues imagínate, la pobre chica lo superó como pudo, pero estaba muy recluida y muy ensimismada, normal, pero tenía el contrato y tenía que hacer la película, pero fue una pena. Oye, al hilo de la doble vida esta, Carlos, que tuvo la película de tu padre después del pase en televisión española, ¿recuerdas? No sé, es como si le devolviéramos aquel triunfo o aquellos aplausos que en el 75 pues fueron escasos, ¿no? ¿Tu padre cómo vivió ese resurgir de la película? Porque la película en los 80 es cuando, bueno, además, al hilo del despertar del fantástico a nivel mundial, ¿no? Cuando llega todo el fantástico potente a las pantallas, ¿no? Sí, bueno, aparte de la explosión en España, gracias al programa de Chicho, cuando yo recuerdo precisamente más repercusión ha sido, aunque a lo largo de los años siempre le iban haciendo homenajes fuera de España, ¿vale? Se iba a hacer un viaje a Londres, a distintos sitios, ¿vale? Pero justamente los últimos años, es decir, cuando él ya a partir del 95 hizo su última película y siguió trabajando hasta el 2010 con proyectos interesantísimos y con fuerzas para hacerlos, pero no hubo manera de levantarlos. Yo recuerdo que mientras él seguía ahí luchando, le iban de vez en cuando, ahora ya en España, iban haciéndole homenajes por esta película, ¿no? O sea, la gente del terror. Y la verdad es que yo, o sea, me parece, pues hombre, todo lo que no le ha dado el cine español, sí se lo ha dado los fans del fantaterror español. Es decir, ese reconocimiento y ese cariño, ¿vale? Entonces eso ha sido muy bonito. La última vez fui a Madrid a recoger un premio suyo, por supuesto, cuando él todavía vivía, pero ya no podía recogerlo, ¿no? Era al Nocturna. Y bueno, fue muy, muy emocionante. Bueno, aquí cuidamos mucho el fantaterror, desde la primera edición, además Víctor siempre nos ayuda en ello.
No hemos tenido una edición donde no pongamos algo del fantaterror o recordemos la figura de Paul Naschy, etcétera, o el trabajo de Víctor Matellano también al respecto al fantaterror. Bueno, hay que cuidarlo, ¿verdad? Y bueno, fueron épocas duras y tu padre, junto a Naschy, junto a otros directores, actores, actrices, productores, ¿verdad? Guionistas, mantuvieron la llama, pese a que habían otros que querían apagarla, ¿verdad, José? Bueno, es que a mí me parece que el cine de terror siempre ha sido como el hermano pequeño, el hermano despreciado, el hermano que hay que ocultarlo. No sé por qué. O sea, yo en mi vida he hecho películas de todo tipo. Hasta una zarzuela con Fernando Fernán Gómez, Bruja más que bruja, cuando te cantábamos zarzuela, bueno, muy bien. Pero es que yo nunca pienso que voy a hacer una película de género. Yo hago una película. Trabajo en una película y aunque no sé qué va a pasar con la película con el paso del tiempo, porque eso es imposible de prever, pero el esfuerzo, el entusiasmo es el mejor que tenga en ese momento. Entonces yo no entiendo por qué. No, es que esto es terror, esto es una película de género. Digo, pues, bueno, no voy a decir una barbaridad, pero es así, digo. No, pero que para mí no existen los géneros. Y para muchos directores tampoco, pero otros sí. Entonces piensan, no, yo es que hago cine de calidad. Digo, pues póngase usted la calidad donde le quepa. Y ya está, y se acaba. O sea, a mí una película o me interesa, o me emociona, o me preocupa, o me ha de pasar algo. Cuando yo me veo una película y no me muevo de la butaca, es que la película funciona. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero no se puede establecer género, terror, es una cosa que no interesa. Cuando tanta gente se ha enjugado la vida y su patrimonio para poder hacer una película de terror. A Friedkin en este sentido se le debe mucho, ¿no? Con aquel Exorcista, ¿verdad? Es cuando se da el puñetazo definitivo al género, ¿no? Y se lanza hacia arriba, ¿no, Víctor? Sí. No, y además esta idea del final, que las cuestiones de autoría y demás, ¿no? Si no existe más autoría que una película como esta, además, en la que él ni se plantea, porque de verdad que Jordi no se planteaba en hacer una película de terror, estaba intentando contar una historia que está hablando además de muchas historias. Los muertos realmente era la sociedad de entonces y por supuesto de ahora. Y ese concepto que él además decía, esto lo explicaba muy bien y nos lo contaba del tema de los productores y los consumidores en general en el modelo capitalista, ¿no? Y decir, y cómo los muertos vivientes realmente somos todos los adocenados que vamos a alguna parte. Por eso muchas veces decía, mi película, refiriéndose a la de terror. ¿Y por qué? Porque Ceremonia Sangrienta nunca la consideró una película de terror, porque dice, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo terrible que le supone a una mujer que no acepta el paso del tiempo. El paso del tiempo y comete lo más terrible del mundo para intentar detenerlo, ¿no? Pues este concepto ocurre también aquí. Y yo creo que cuando se abordan de esta forma y no buscando, además, como él lo busca, el susto, no busca el susto, precisamente es cuando se genera lo que el llamado... Ha ocurrido, os voy a contar una pequeña anécdota que ha pasado el otro día en el Festival de San Sebastián, no en el de Fantástico de Terror, sino en el grande. Se ha estrenado una película de terror española y además estupenda. Bueno, pues hubo gente que a la salida decían que no entendían cómo se programaba una película de esas características en un festival serio, en este concepto. Y estamos así todavía, ¿eh? Estamos así todavía. Una pena, una pena. Bueno, tenemos que ir despidiendo porque José y Víctor tienen que irse a comer y nos cierran el restaurante. Pero bueno, no me gustaría dejarle... Luego, si no comes, luego a me comer mata. carne de humano. Jamón York, yo comía jamón York. No, vamos a comer hígados. Fernando Se Gil lo digo de ya. hígado, Sí, crudo además. Carlos, bueno, por despedir, no sé, es que nos ha enseñado ese libro. Estás tardando en editar eso, tío. Eso hay que editarlo, por favor. Carlos, por favor. Seguro que no soy el primero que te lo dice. De eso, lo que sí quería es que, bueno, como os he dicho, mi padre era un artista total y en los últimos tiempos una cosa que era totalmente privada para él, que era el escribir poesía, pero sin ninguna necesidad
más que describirla, no demostrarla. Es decir, esos poemas no los mostraba más que a nosotros en familia y poco más, ¿no? Yo tengo un soneto de tu padre. ¿Eh? Yo tengo un soneto que me escribió tu padre. Es que Carlos nos tiene preparado una despedida, que vamos a despedir con eso que nos tienes preparado. Pero antes, Carlos, es que tengo aquí, creo que está Yafé, ¿es que está por ahí? Sí, estoy Manuel aquí. Tallafé, un aplauso a Manuel Tallafé, por favor. Muchas gracias. Este Muchas sábado gracias, estará con muchas nosotros. gracias. Vente para acá, vente para acá. Vente. No, y me he quedado impresionado, Pepe, cuando has comentado que comías hígado, de verdad. Yo quiero saber eso. No, yo no comía hígado, yo comía jamón York. Tú comías El que jamón. comía hígado era Fernando Gilbeck. Era más Porque light, nos daban a escoger. Pepe era ¿Usted qué light. prefiere, esto o lo otro? Y yo decía, pues yo jamón York. Bueno, pues ahora mismo acabo de descubrir que soy un actor blando. ¿Eh? Porque si a mí me ponen el hígado si no está a la plancha, Pepe. Bueno, era delicioso, era un Gilbeck. A mí no me cuentes, yo te cuento de mi jamón. Me parece maravilloso y se merece un aplauso. Se come el hígado y el jamón yo. Estaba bajo hierro. Carlos, y decirte que es un placer conocerte y escucharte, y la verdad que estoy disfrutando porque recuerdo esta película cuando la vi. Yo ya era más adultito, tenía unos añitos más que mi amigo, y recuerdo esta película como que fue un antes y un después, ¿eh? En mi cabeza, y creo que en el cine, que fue una película que generó una nueva afición al cine. O sea, hizo que unas nuevas generaciones se engancharan al cine y a este tipo de cine. Y un aplauso para ti y para tu padre y para tu madre. Toda la familia. Bueno, vamos a despedir con unas palabras que a través de Carlos, de Jordi Grau, unos poemas, creo que son, Carlos. Con esto vamos a cerrar esta charla que se está grabando, que podremos, se va a colgar Dani, corrígeme, en Noviembre Fantasma. Vamos a poder acceder a ella y verlas cuantas veces queramos. Pero, Carlos, ¿con qué vamos a cerrar? Primero os voy a enseñar una foto de mi padre, que es como una cachondada que está en el libro este, en la parte posterior al guión, ¿no? Cuando ya pasa el guión, pues tiene unas fotos, ¿no? Aquí tenemos. Esta es más o menos reconocible, ¿no? Fernando Gilbeck, Sí. tomando el hígado que decía. Y a ver si esta es la que yo quería. Tu padre, ¿no? Ese es mi padre, sí. Mi En padre una tumba. en el Qué cementerio bonita. donde rodaron. Yo nunca la había visto esa foto. En la cripta, sí. Sí, ahí. Wow. Pues nada, Eso hay que editarlo, Carlos. Calavera te ayuda, si quieres. Bueno, él tiene todos esos libros, son una maravilla, la verdad, son para mí un tesoro, y además tiene más materiales en cajas, ¿no? Con más fotos y con, por ejemplo, los diagramas que hacía para cada película, lo que decía Pepe, ¿no? Donde estaba todo el desarrollo, o sea, él iba pegando cuartillas cuadriculadas, ¿no? Y hacía un desplegable donde estaba toda la película contemplada en todas las secuencias, ¿no? Para poderla ver en un momento, de un vistazo, ver absolutamente todo lo que pasaba en el momento en que pasaba, ¿no? O sea, sí, era una forma de trabajar muy, muy bonita, sí. Y bueno, llegan los poemas. Vamos allá. Venga. Son dos poemas que hablan de él, porque él tenía poemas últimamente hasta a las panaderas les hacía poemas muy cachondos y se los daba, ¿no? A la cajera de las ramas también, ¿no? Es decir, era un cachondo. Pero bueno, estos hablan de él, ¿vale? Tenías que publicar también los dibujos, porque dibujaba muy bien tu padre. Hacía unas composiciones que yo las guardo, tengo 2, 3, y las guardo en Madrid. Tengo que me las regaló él y las guardo. Pintaba muy bien, hacía collages maravillosos, bueno, era fuera de serie, la verdad. Bueno, voy a leer esto. Todo el día estoy en casa, me rodean 1000 objetos y la luz cambia que cambia, todo es nuevo. Ya no soy el que era hace solo unos momentos. No puedo expresarme en cine, pero sí escribir en verso. Ahora llega la noche. El mundo se queda quieto. La oscuridad está viva. Es la hora de los sueños. Me arrullan voces calladas. Son la paz de los recuerdos. Wow. Qué bonito.
perdido, lo tenía aquí cogido y lo he perdido. Bendito papel, ¿verdad? Aquí, ya lo tengo, ya lo tengo aquí. Este también va por nosotros, iba a decir por ustedes, no va por nosotros porque me incluye a mí también aquí. Y a vosotros también. A quien corresponda. En una caja con flores pido que ponga mi cuerpo. En cuanto a mí, yo que sé dónde estaré si estoy muerto. En la tierra con cenizas bajo el ciprés de algún huerto, en el archivo de la firma o en el anaquel de un librero. En el sueño que soñamos de algún paraíso incierto, en una historia de amor de las muchas que yo cuento, o tan solo en la memoria de quien me quiere y yo quiero. Pues Carlos, creo que, bueno, ha sido... Estaríamos una hora más hablando, pero nos pilla proyecciones, nos pillan escenas pendientes. Y yo creo que debemos repetir esto con otra película de tu padre, Carlos. No sé, incluso si no te pilla trabajo y puedes venirte, que intentamos hasta última hora. Me encantaría, es que sería Sí. una maravilla. Además, últimamente todo el cine se está haciendo en Tenerife, pues vamos a... Y aquí tenemos un festival, ¿eh? Donde traerte. Yo propongo que nos vayamos a cenar a su casa. Mira, por ejemplo, Carlos. Hola, ¿estás diciendo la mía, Manuel? Vale. Bueno, ahora sí, tenemos que dejarlo aquí. Les pido un aplauso a Carlos, a José, a Víctor.